Entonces, hola a todos, vamos a continuar con nuestra segunda parte. Estamos creando las aplicaciones universales Windows conectándonos a un servicio web tipo WCF. En el momento lo tenemos local, ya lo cargamos tanto para un dispositivo móvil como para la local machine. Este servicio puede estar también en la nube y ser consumido también como tal estando en la nube. Ahora lo que vamos a hacer es crearnos una base de datos en Azure. Para eso pues necesitamos tener nuestra cuenta de Windows Azure y en bases de datos crear una nueva. En este caso yo voy a crear uno nuevo con el Quick Create. Le voy a dar el nombre de esa base de datos, lo vamos a llamar To Do, se lo voy a llamar Test mejor, Test 1. Voy a escoger un servidor, voy a decir que me creen un nuevo servidor. Es posible que los que estén viendo el video no tengan un servidor creado, para que vean el proceso completo. Voy a seleccionar entonces que quiero, al guardar este servidor se va a hospedar en, en la región de EasyUS2. Voy a crear un login name. Ustedes también hoy hacen estos mismos pasos, obviamente colocan su propio nombre de usuario y su propia contraseña. Eso sí, coloque algo que usted recuerde, porque si no pues vamos a tener algunas dificultades. Luego le voy a decir en crear. Entonces noten que estaba en Azure, bases de SQL Database, o abajo en New, selecciono aquí entonces SQL Database, Quick Create y diligencio la información. Le digo en crear, él va a realizar un proceso interno que es crear entonces mi servidor con su propia máquina virtual inclusive, y dentro del servidor crearme una base de datos. De hecho acaba de decir que la base de datos test1 fue creada en el servidor JF y todo esto que vemos ahí de manera satisfactoria. Entonces vamos a ver aquí nuestra base de datos. Le doy clic a la base de datos. Estoy aquí en Databases. Selecciono mi base de datos. Luego le digo aquí en Dashboard, o para ver la información general del aplicativo, si han habido fallas, cuánto porcentaje está siendo usado. Es de aclarar para las personas que están viendo el video que estos elementos de Azure, de SQL Azure, no están disponibles para la cuenta que se les da a través de Dream Spark. Al día de hoy, 12 de noviembre de 2015, no está disponible para ese tipo de suscripciones que se le da gratuita a estudiantes. En este caso, pues solamente tendrían una de MySQL, entonces digamos que este ejemplo sería totalmente diferente. Para los que tengan acceso a esta plataforma o códigos Azure Pass, este que estamos haciendo les va a funcionar sin problemas. Muy bien, aquí digamos que lo importante es configurar las direcciones IP para este servidor. ¿Por qué? Porque si no, no me va a dejar conectar para hacer administración de esta base de datos. En este caso le dije que quería configurar las direcciones IP y le quiero decir que esta, que es actualmente en la que estoy, se asigne, ¿cierto? En el Access List. Si quiero le modifico inclusive el nombre aquí en mi Access List. Yo lo voy a dejar como tal, ya queda esta dirección disponible. Debo de guardar para que esos cambios queden pues ahí almacenados. Vuelvo a la base de datos y voy a visualizar algo que para nosotros va a ser muy importante, y son las connection string. La connection string es como la dirección si usted me va a invitar a su casa. Entonces, ¿cuál es la forma en que yo llego a su casa? Dígame dónde queda, dígame la dirección. Lo mismo el servidor, para conectarse al servidor de base de datos, pues existe algo que se llama una dirección connection string. Pues con esta dirección hay para ADO.NET, hay para ODBC, hay para PHP y para JDBC. En este caso voy a seleccionar la de ADO.NET, que me voy a conectar es con tecnología de ADO.NET. Esta información la voy a necesitar, la voy a almacenar por aquí en otro lugar.
para tenerla aquí. Muy bien. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es ingresar a esta base de datos que la puedo acceder a través de Visual Studio o a través de una herramienta que existe aquí online. De hecho voy a utilizar esa herramienta online, lo voy a decir aquí en Manage. Es una herramienta que utiliza el plugin de Silverline, entonces asegúrense de tener el Silverline instalado. En caso de que no, pues les toca instalarlo, cerrar el browser y volver a cargarlo para que asuma pues el plugin. Pidiendo la información de autenticación, luego iniciar sesión. Y ya aquí estoy como en mi ambiente de trabajo. Entonces aquí está, la base de datos se llama test1 y estoy en el servidor con este nombre que vemos acá arriba. Y yo pues simplemente voy a venir aquí a diseñar y en el diseñar voy a crear una nueva tabla. En este caso voy a dejar este campo ID que él me generó. De hecho a veces me saca problema ese punto. Voy a quitarle ese punto, cercioren de quitar ese punto porque si no a veces cuando estén programando les puede resultar algunos inconvenientes. Voy a decirle que ese campo es identidad, o sea que va a ser un autonumérico. Y voy a crear una segunda columna que se va a llamar el to do, o sea, lo que voy a hacer. Y también voy a crear otra columna que se va a llamar done. En este caso, esta lo voy a dejar en varchar, no en varchar. En varchar es un tipo de campo, si yo quiero, en caso pues de que esta aplicación vaya a ser usada multilenguaje, entonces de pronto ahí varchar va a ser más, en varchar, perdón, va a ser más importante. Por el momento no, ni todo es varchar. Y aquí pues voy a seleccionar otro tipo de dato, porque en el done solamente van a guardar un sí o un no, y voy a almacenarlo del tipo bit. Y dejo que este señor sea la clave principal. Voy a ponerle un nombre a esta tabla. La tabla se va a llamar to do list. Vamos a llamarlo así, to do list. Espero acordarme. To do list. Vamos a decirle guardar. Aquí asuma todos los cambios. Queda entonces ya grabada la tabla. Aquí en la columna de índices y claves puedo crear nuevos índices y puedo agregar relaciones a otras tablas en caso pues de que sea el caso. Y en datos pues puedo ingresar elementos. Por ejemplo aquí está autonumérico, el to do es poner 5, ¿cierto? Una tarea que tengo es poner 5. ¿Fue hecha la tarea? Todavía no la he hecho. Voy a agregar una otra que es poner unos. ¿Cierto? Vamos a ver si ya hice la tarea. Si acaso que ya he hecho la tarea, supongo que sí. Vamos a cambiar mejor que yo ya puse 5 y que todavía no he puesto unos. Ojalá entonces nadie haya que ponerle uno. Muy bien, entonces acabé de crear estos dos elementos, voy a guardarlos y esta es como la herramienta general de administración que tenemos para SQL allá en la nube. Muy bien. Ahora lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Entonces, porque quiero abandonar esto, solamente me interesaba crear una tabla. Ya sabemos cómo acceder a ello. Tengo aquí un servicio y entonces de ese servicio, como dije al inicio, voy a crear todo muy pero muy manual. Entonces voy a hacer todo muy pero muy manual. Obviamente hay unos frameworks que nos ayudan a hacer las cosas más rápidas como Entity Framework. Los propios datasets también nos ayudarían mucho para crear la capa de datos. En este caso yo aquí lo voy a codificar. Muy bien, para de pronto los que quieran hacer administración de la base de datos y no les aparezca esta herramienta de administración, es posible que les aparezca abrir la base de datos en Visual Studio. Les voy a darle clic para abrir en Visual Studio. Me está diciendo que si estoy seguro que deseo abrirla en Visual Studio, le voy a decir que yes.
aparece que va a abrir pues que se está abriendo desde un programa externo. Yo le digo que sí, que tranquilo, que confíe. Él va a empezar a cargar. Muy bien, entonces al abrir pues, aparece una ventana para hacer la autenticación. Vamos a proceder a hacer la autenticación. Voy a conectar. Y pues él aquí está abriendo Visual Studio para, desde un elemento que se llama el SQL Server Object Explorer, pues, permitirnos hacer esta administración. Entonces note que se acaba de conectar al servidor, mismo nombre allá. Aquí se encuentra mi base de datos llamada test1. De hecho aquí accedo a las tablas, debe aparecer entonces la tabla que yo creé otra vez ahora de la interfaz Silverlight, que es posible que a algunos no les aparezca. Y inclusive desde esta misma, pues yo puedo crear nuevos queries y con esos queries pues crear lo que yo necesite, o aquí en tables, adicionar una nueva table. Y me aparece también una especie de diseñador con inclusive el código aquí SQL para los que les gusta mucho más utilizar ese tipo de herramientas. Entonces aquí a partir de este diseñador, de igual forma ustedes pueden crear las tablas muy similar a como lo que yo hice ahorita en esa interfaz. En la interfaz de Silverlight, aquí noten que tienen las mismas opciones para crear esos objetos. En este caso, pues yo voy a dejarlo así porque solamente necesitaba esa tabla, pero para aquellos que de pronto no les aparezca la opción, sepan cómo crearlo a través de Visual Studio. Muy bien. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Podemos dejar abierto un rato. Lo que voy a hacer es aquí en este servicio, vamos a cerrar todo esto y voy a crear una carpeta dentro del servicio. Esta carpeta la voy a llamar model, por ejemplo, y dentro de ella voy a crear una clase sí, una clase, y esa clase la voy a llamar item. Como les digo, yo voy a hacer este proceso aquí manual. Obviamente nos hubieran hecho esto de manera más veloz. Voy a crear una propiedad del tipo entero que se va a llamar id. Voy a crearle otra propiedad que va a ser del tipo string que se va a llamar to. Y voy a crear otra propiedad del tipo booleano que se va a llamar done. Muy bien, entonces con esto acabo de crear mi clase. Pronto si alguno tiene dificultades para visualizar esto, salir de la sesión y volver a ingresar a la sesión. Muy bien, entonces acabo de crear mi clase que va a mapear de alguna manera los datos que vengan desde esa base de datos SQL. En este caso, pues como es una clase, llamémoslo así, primitiva, o sea, no es algo propio de tecnología Microsoft, pues yo para conectarme, voy a hacer lo siguiente. Voy a crearme un servicio, entonces para eso vengo a la interfase del servicio, que se llamaba iService1, y voy a crear un nuevo Operation Contract, que lo voy a llamar, en este caso, get to do items, y que no va a esperar ningún valor, por ejemplo, y que va a retornar
por el momento lo voy a hacer así, ¿cierto? Un observable collection de que bueno, mejor sería pues de retornar como una lista más purita, pero vamos a hacerlo por el momento aquí así. Ustedes pueden retornar un arreglo, inclusive con y corriente. Noten que to item también necesita su namespace, en este caso que yo lo puse entre una carpeta models. Y aquí me está diciendo que hay un problema de accesibilidad y es que esta clase toItem es menos accessible. Entonces le vamos a poner que esta clase es pública. ¿Ok? Con eso resolvemos ese problemita. Muy bien, voy a retornar un observable collection, pero ustedes hubieran podido retornar también un list, que es un arreglo. De hecho, creo que el de Tanas va a devolver un arreglo. Ahorita lo vamos a identificar. Lo pongo aquí en este momento porque no recuerdo bien. Sí, me va a dejar entregar este tipo. Lo más seguro es que me entregue un arreglo. Y que en realidad el Observable Collection aquí no va a funcionar mucho. O pues para lo que sirve el Observable Collection, lo vamos a utilizar más para unir estos datos a una interfaz gráfica y que sean pues fácilmente actualizables cuando hagamos el binding. Luego aquí, como ya creé el contrato, no repito, puedes observar collection un list, es posible que ahorita me regrese a cambiar esto por un list. Ahora me voy a ir al servicio y lo que voy a hacer, ven acá y noten que él me está diciendo ya un mensaje de error, me está diciendo, hey, ojo, es que usted está implementando esta interfaz y service 1 y lo que significa que yo implemente una interfaz es que todos los métodos que yo haya definido ahí con sus firmas deben de ser implementados acá. Usted está diciendo que como clase service 1 va a implementar y le falta todavía, entonces yo le digo control punto, la que me hace falta, implementela pues. Inclusive, como él se dio cuenta que yo estaba utilizando un observable collection, automáticamente también me agregó un system.collection.objectModel para mí. Y aquí está el método, porque una cosa es definirlo en la interfaz y otra cosa es acá, implementación. Aquí es donde yo voy a hacer la implementación. Para eso yo voy a crear un observable collection del tipo toDoItem que se va a llamar resultado, que va a ser igual a un nuevo observable collection. Y a la final eso es lo que yo voy a retornar. Sí, resultado. Porque esto pues está retornando un valor. Muy bien, entonces como voy a empezar a trabajar muy manual, para eso vamos a utilizar el system.data, ese namespace, y también es posible no, data.SQL client cuando nos vamos a conectar contra un motor SQL Server. También está el OLDB y también está el ODBC para conectarse pues, con otros proveedores. En este caso pues, nosotros utilizaremos el SQL Client. Para esto voy a crear entonces con ello una SQL Connection, que es lo que me va a permitir conectar datos. Esto ya es full ado.net y le voy a decir que es igual a un nuevo SQL Connection. Luego yo lo que voy a hacer, bueno, para obviamente explicar aquí todo ado.net se volvería un poco complicado, pues les sugiero que puedan ingresar después para fortalecer, puedan ingresar a YouTube. En YouTube ingresar a mi canal que es DEA398. Cuando lleguen a mi canal, ¿cierto? Aquí ya hay un video, le dan clic que quieren ir a ese canal, videos, y aquí van a encontrar uno introducción a ado.net, accediendo a datos. Eso les va a ayudar un poco
por si no tienen ningún conocimiento previo de qué es conectarse a datos, qué es una connection string. De pronto explico un poco sobre qué es el modelo conectado y desconectado, el código general pues para ejecutar y demás. Entonces, les sugiero ahí encontrar ese video en ese lugar. Aquí voy a abrir esta conexión. Voy a intentar, recuerden que no significa que todo esto sean los mejores patrones, solamente para mostrar las funcionalidades. Esto es ADO.NET puro. Voy a crear un try catch finally porque las conexiones pues suelen consumir bastante. En este caso voy a decirle a la conexión, te tengo que asignar cuál es la connection string, entonces ahora se la asigno y de esa conexión, ¿cierto? Que nos va a tocar abrirla por acá, no se nos puede olvidar cerrarla. Entonces por eso, así sea que se lance una excepción a lo que suceda, sea que lo logre abrir, o sea que por alguna razón no encontró la base de datos y no lo logró abrir, o la abrió y después sucedió otra cosa, por favor, siempre cierre la conexión, es súper importante. Una vez abramos las conexiones, las cerremos. Muy bien, entonces acá abrir la conexión. Después de abrir la conexión, yo lo que voy a hacer es crear un command, lo voy a llamar un cmd, que va a ser igual a un nuevo SQL command y para eso le vamos a pasar la conexión. De hecho, creo que él es capaz de abrirlo solo. Espera, aquí argumento. De hecho creo que el propio command lo abre, pero yo preferí pues abrirlo para mostrarles pues que generalmente hay que abrirlo. Voy a crear un string. Lo normal es que ustedes no hicieran transact SQL, sino que utilizaran pues unos procedimientos almacenados. Por ejemplo, voy a crear aquí el cmd text, que va a hacer seleccionar asterisco. Tampoco es ideal utilizar el asterisco, sino que ustedes pongan todos los campos de la tabla que se llama to-do list. Así se llamaba la tabla. Esperemos que sí. Vamos a mirar aquí. Bueno, este no es en el que estoy conectado. Vamos a mirar aquí. Se llama la tabla to-do list, efectivamente. Muy bien, con eso le digo al cmd, su command text va a ser igual que el cmd text. Va a ejecutar allá. Y también, aunque lo hace por defecto, pero es para que sepan que existen los command type, yo le puedo decir a estos command qué tipo quiero ejecutar, si es un store procedure o si es un transact SQL, o si de una vez me van a dar el nombre de una tabla. Generalmente aquí, como utilicé un transact SQL, debo seleccionar text. Si fuera un procedimiento almacenado, aquí seleccionaría en store procedure y en el command text pondría que el nombre del store procedure. Y obviamente le agregaría los parámetros, ¿cierto? En caso de que ese store procedure reciba parámetros, pues este es el lugar donde agregarlos. Una vez ya esto, ¿qué más hay que hacer? Nada, crear un SQL Data Reader. Voy a utilizar un Data Reader porque no lo voy a hacer con tipo, que es Data Adapter. Bueno, también podría crear un Data Adapter que me lo traiga en un dataset no tipado y luego yo asumir los elementos. Entonces, la diferencia para los que no lo recuerdan es que el Data Reader yo voy a leer línea por línea. O sea, yo me conecto contra la base de datos y voy a leer un solo registro. Solamente puedo ir hacia adelante, no hacia atrás. Y durante ese momento, ¿qué hago? Tengo la conexión viva. Eso ya tomarán ustedes la decisión si es bueno mantener esa conexión viva mientras que yo pido esos elementos o no. O si no quiero hacerlo, pues existe el SQL Data Adapter, que es capaz entonces de, a partir inclusive del command, yo también le puedo mandar un command, o simplemente decirle que quiero hacer un get,
él ya sabe qué tiene que hacer, me cargue una tabla en específico, ¿cierto? Yo le puedo decir, bueno, generalmente sí le tendría que decir el command a qué tabla quiero recibir, pero él va a ir, va a coger todos los datos y me los va a traer y me los va a almacenar en algo que se llama un data table, que es una representación en memoria de una tabla de la base de datos, o un dataset, que va a ser la representación en memoria de un conjunto de tablas, inclusive con sus relaciones. Para temas de este ejercicio voy a utilizar un data reader, lo voy a llamar dr. Y para eso le vamos a decir al command, que quede acá arriba, que por favor haga un execute reader. Noten que está el execute query, para los que de pronto no saben, es simplemente yo necesito retornar un solo dato o solamente que lo ejecute y ya. Entonces yo llego, ejecuto, él me va a devolver el número de filas que fueron afectadas, lo único que me devolvería. Si yo solamente necesito ejecutar, por ejemplo, un insertar, inserte, ¿no? Simplemente dígame si lo logró o no lo logró y ya. O también está el execute scalar, que es por si usted está trayendo una suma, ¿cierto? Algunos de esos agregados que usted crea en la base de datos y los quiere capturar, pues también lo haría traer. En este caso yo voy a hacer es un data reader. Luego, si no mal no recuerdo, yo le digo a él, mientras que podamos leer, mientras que exista un registro para leer, hagamos lo siguiente, por favor, créeme un nuevo, de hecho vamos a hacerlo de una vez aquí, esa se llama al resultado, vamos a agregarle un nuevo to do item y le vamos a mandar a ¿cierto? En ID, perdón, vamos a recibir de ID lo que haya leído el data reader. Como eso es del tipo entero, yo le voy a decir que obtenga un int32, por ejemplo. Del campo 0, aquí le voy a decir es por los índices de las columnas. Yo sé que la columna 0 es la del ID. Luego vamos a decirle que el campo todo le vamos a asignar lo que tenga el dr, como es del tipo string, le voy a decir un string, la columna 1. Y a done, ¿cierto? Le vamos a llevar el dr y como es un booleano, pues va a tener un booleano, en este caso. Entonces con eso que estoy haciendo, me estoy agregando, estoy capturando todos los datos que están allá en Azure y lo estoy llevando a una representación que yo aquí tengo en mi servicio web de esa clase y que podría ser hasta diferente. Usted podría programar otras cosas que se van a unir con otros datos, qué sé yo, como usted haya hecho su modelo, se puede hacer. Aquí haría ese mapeo y lo estoy agregando ¿a dónde? Al resultado que es que una collection string, que es la que voy a retornar para que este método. Ya eso es todo. Aquí abajo retorno resultado y sale. La conexión. Ups, quería verificar algo. En caso de que conjunto state is state connection state punto, si no está cerrada. Por ejemplo, si no está cerrada, ciérrela. ¿Sí o qué? Para que no vaya a cerrar algo que ya está cerrado y que tengamos pues ahí problemas. Eh, sí, es diferente. Cerrado, entonces, ciérrela. Muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, yo ya había mapeado ese servicio acá en este aplicativo, entonces lo que yo voy a decirle a él, hey hermano, de pronto hay unos cambios para que por favor lo actualícese. Te voy a decir, haga un update, ya se supone que nos hizo el update, de hecho si yo viera como todos los archivos,
vería que el que hizo en este to-do service tengo un XSD, tengo un disco. Entonces generalmente aquí en este vamos a ver en este XSD está como algunos esquemas, tiene esquema document, pero por ahí no lo voy a poder ver por aquí. Vamos a ver en este, bueno, pero este no es. Tengo el wizard de ese servicio web, de lo que trae y en algún lugar aquí debería estar. Veo aquí que me haya capturado lo nuevo. Entonces para eso vamos a probarlo aquí en la... Pronto yo creo que me hace falta hacerle un build más bien. Sí, debo hacer un build. Hacerle un rebuild al to-do service. Y de nuevo aquí en este services voy a darle clic derecho a actualizar ese. Exacto. Aquí sí. Aquí sí tuvo que haberlo, pues aquí hay un data source. Entonces muy bien, era eso. No había hecho el build, es necesario para que se asuman los cambios que usted hizo aquí en este servicio y los quiera ver, pues entonces deberá darle clic derecho, hacerle un build o un rebuild para luego posteriormente sí hacer la actualización acá. Y aquí en el Wisdom ya sí debería de aparecer el get to do items. Véalo aquí, lo que está buscando ahorita. Muy bien. Pues ahora lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Simplemente acá vamos a, en esta aplicación, yo voy a decirle, no, por favor, vamos a tener dos columnas, por ejemplo, un column definition. Y simplemente a este botón vamos a decirle que se haga por favor en la columna 1 y aquí en la 0 vamos a crear un list box que se va a llamar to box y que va a tener, a ubicar en la columna 0 y luego pues, lo que le vamos a decir a él es a que el selected value path va a ser igual a id y que el display member path va a ser igual a to, creo que se llama el campo, to, y que pues bueno, yo podría a esto aplicarle el binding que ustedes ya seguramente saben hacer. En este caso se lo voy a colocar allí desde el código. Entonces simplemente voy a decir que cuando bueno, ya no voy a imprimir este mensaje, entonces lo voy a comentar y lo que yo voy a hacer es crearme un, vamos a tener a un, ups, aquí no, vamos a tener un observable collection, algo del tipo observable collection, del tipo que, del tipo to do item, que se encuentran donde en to do service.todo item. Noten que él ya me trajo esa clase. Donde yo creé esa clase, la que le falla en el servicio. Y yo en este momento estoy aquí en el proyecto. Pero él me permitió hacer ese mapeo. Llamado to do, to do list. Vamos
vamos a decirle que vamos a necesitar ese collection object model. Luego vamos a decir acá que ese list, perdón, ¿cómo se llama? Ese to-do list va a ser igual a quién? A client.get to-do items. Result. Entrégueme el resultado de ellos acá y pues nada, de hecho voy a hacer un cambio aquí de una vez. A este señor le voy a decir que no va a crearse así. Voy a borrar este y voy a crear mejor como propiedad a un observable collection de service to do item y esto se va a llamar to list. ¿Sí? Entonces lo único que hice fue crear una propiedad para poder hacer, digamos, binding. Pues aquí digamos que voy a coger que el data content es igual a this y simplemente aquí en el SAML vamos a decirle a él que este listbox va a tener el item source, va a estar con un binding, a to-do list. Pues de que después le traemos los demás del modo que va a ser de 2 vías, por si usted al frente pues tiene lo que ya hemos hablado pues en la clase pues de binding, lo que hacíamos allí. Entonces aquí nada, estoy cargando este to-do list así de fácil. Yo voy a de hecho decirle aquí a este señor para que se inicie ya por sí to-do list. Luego aquí pues él se va a actualizar con ello y cuando se actualice pues debería de asumirlo también nuestro... Momento. Faltó algo súper importante. Y es que no nos vamos a conectar a la base de datos pues porque yo no he puesto todavía. Noten que aquí en el servicio, en este servicio, ya lo recordé, yo dije que tenía una connection string, pero que no le puse absolutamente nada, ¿no? Entonces, de hecho, voy a crear aquí un string connection que le voy a agregar algo acá y aquí le voy a llevar este. Aquí. Lo que voy a hacer es ponerle la dirección completa. Entonces, un momento, ya voy a colocarle aquí la dirección. Muy bien, entonces hay que colocar la cadena de conexión, que recuerden que esa la tomamos aquí del portal de Azure. Del portal de Azure, cuando usted ingresan aquí a su base de datos, aquí en Show Connection String, pues les muestra las cadenas de conexión. Entonces yo asumí esta de acá, falta es colocarle la clave, que ya entonces queda asignada. En este caso, pues porque lo estoy haciendo ahí quemado, que es lo normal, o lo mejor que ustedes lo hubieran hecho en un archivo de configuración, en un web config. Muy bien, entonces acá voy a actualizar, de nuevo me toca, porque entonces no quedó mapeado bien, entonces voy a hacer un build de nuevo al servicio, dice que lo hizo muy bien, y ahora el service reference, pues me toca decirle que actualice ese service reference con esta nueva información, y listo. Entonces se supone que ya ahora nos podemos conectar y consumir esos elementos. Entonces voy a ejecutar el aplicativo y esperemos que todo haya funcionado pues de la mejor manera. Entonces aquí tenemos nuestra app, voy a darle clic en presionar
vamos a ver qué pasó que no lo ha traído. Muy bien, entonces aquí digamos que para que pueda hacer bien el binding, porque la primera vez el binding, en el ejemplo que acabo de poner ahí, él ya lo realizó. Una vez yo le modifico, si intento modificar el binding, él se agarra a la primera inicialización que tuvimos. Entonces aquí por eso por este momento, pues como para culminar el ejemplo, voy a volverle a asignar al to-do list box, item source to-do list, borrar el binding que hicimos desde SAML, lo voy a correr de nuevo. Y voy y cargo, y entonces aquí me está trayendo los elementos de la base de datos. Así como estoy trayendo elementos, pues también podría crear aquí dentro de este servicio, obviamente crearía un contrato. En ese contrato yo defino un insert, por ejemplo, un insert to do item. Luego lo programo aquí también, ¿cierto? Tengo una cosa definida en la interfaz y otra cosa es la programación que tenemos en este lado. Lo actualizaría, ¿cierto? Toda la programación que tiene que ver con SQL. Entonces para eso utilizaríamos un command con un insert, concatenaríamos pues todo lo que sabemos de SQL Server. Iría allí en este método muy parecido a esto de acá, pero en vez de un select pues definimos un insert y concatenamos lo que nos envió el usuario con un to-do item, con una clase de tipo to-do item, y con eso pues se enviaría ahí a la nube, pues al servidor de base de datos. Entonces una vez yo ya programé esto, pues de nuevo tendría que volver a actualizar este update service y con eso quedamos listos. Como por último, es importante que algunos apliquen algo que se llaman para la autenticación. Si no va a usar, sugiero yo, Edwin Duque, sugiero yo que si no va a utilizar Facebook, Twitter, no va a utilizar Outlook para autenticarse, sino que va a manejar sus propios mecanismos, una opción es pegarse a un directorio activo, que el Mobile Services le ayuda a eso. ¿Cierto? Hay una API ya definida ahí para usted conectarse a un LDAP, desde que el punto de vista pues ese Active Directory sea federado. O si usted va a hacer la autenticación por formularios, es decir, usted va a crear, cada usuario puede crear su usuario con su nombre de usuario y contraseña, pueden recuperar contraseña y demás. Hay algo que se llama Membership Provider. Generalmente nosotros utilizaríamos siempre Membership Provider yendo acá, ¿cierto? Vamos al C, iríamos a Windows, luego iríamos a Microsoft.net, luego iríamos a Framework, utilizaríamos el último framework y buscamos esta herramienta que se llama ASP.NET Rec SQL. ¿Eso qué es? Es una herramienta Wizard para podernos decir, venga, yo le quiero configurar a su base de datos para que pueda manejar membresía, perfiles, administración de roles, personalización, eventos de SQL, ¿cierto? Web Event Provider de SQL y demás. Y todo eso lo va a crear toda una infraestructura ya testeada desde el punto de vista de seguridad. Entonces por eso a veces no es que usted vaya a crear su tabla de nombre de usuario y contraseña ya, pues es muy fácil de romper la seguridad de esa implementación. Entonces lo ideal es que usted pues aplique esta configuración de Membership Provider a su servidor. Entonces aquí le decimos, hey, sí, le quiero aplicar sus servicios de configuración a mi SQL Server. Selecciona su SQL Server y él le va a crear todas las bases de datos. Como en este momento estamos con Azure, estos queries que se encuentran aquí no nos van a funcionar, estos scripts. ¿Por qué? Porque SQL Azure, aunque sigue siendo muy parecido a SQL Server de Microsoft, tiene algunos elementos que son más diferentes con respecto a algunos comandos que no van a funcionar allá. Entonces yo lo que hice fue publicarles a todos ustedes al día de hoy, lo pueden encontrar así en mi Twitter. Para eso voy a
ingresar aquí a mi Twitter, que es Edwin Nui, ¿cierto? Arroba Edwin Nui. Entonces dentro de mis tweets acabé de poner, de hecho, por si usted está viendo esto por allá dentro de un mes, dentro de un año, lo podría encontrar con este hashtag ASP.NET-REG-SQL, y acabé de publicar un enlace donde van a encontrar el script modificado para correr o para aplicar los servicios de SQL, de Membership Writing, perdón, a SQL Azure. Lo van a encontrar ahí. Y también uno que pues, le van a encontrar fácil en mi Facebook o en mi Twitter, pues ingresarán hoy mismo durante estos días, pues si van a ingresar después va a ser más maluco. Pero aquí en mi página de web pública, pues también está esa información para que lo puedan acceder. Pero más adelante, pues si es un mes, vuelvo y repito, en un año, pues por este hashtag lo pueden utilizar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear un query para esta base de datos. Entonces para eso le voy a decir que quiero un nuevo query y que para eso, bueno, que va a correr contra test, esto válido, que va a correr contra test. Entonces lo que yo voy a hacer es todo ese query que les acabé de publicar allá, que es todo esto, voy a seleccionar, lo voy a ejecutar aquí dentro de esta base de datos, voy a decir ejecutar, es que no me haya cerrado la sesión. En este momento lo puedo hacer acá porque yo no tengo pues bloqueos de conexión por el puerto 1433 al servidor. Recuerden que aquí estoy administrando desde una herramienta local como Visual Studio mi servidor que se encuentra ya en alguno de los data centers de Microsoft. Me acaba de decir que todo lo acabo de hacer de manera exitosa. Si le hubiéramos dado esa herramienta de Reg SQL que les digo ahorita, él pues hace todo este mismo query y lo ejecuta. Pero vuelvo y repito, ese Reg SQL que van a encontrar ahí solamente sirve para SQL Server y no para SQL Azure. Entonces aquí en el test, pues nada, voy a decirle que actualice. Entonces él aquí va a estar actualizándose. Entonces ya cargo. Entonces noten que aquí yo ahorita solo tenía mi tabla to-do list, pero ¿qué acabo de hacer con ese query? Acabo de crear todo un mecanismo, una estructura para manejo de autenticación, de perfiles, pues de membresía, de perfiles, de roles, de inclusive por si quiere usar varias aplicaciones conectándose con este mismo nombre de usuario y contraseña, él es capaz de manejar application IDs inclusive. Entonces aquí pues él me creó todo esto, todo un mecanismo ya bien planeado, bien pensado, testeado, donde aquí a partir de la librería Membership, que ya les voy a mostrar cómo se invoca ahí en el web service, ya también está pensado el cómo él se va a conectar a estas tablas, que tiene que almacenar. Las contraseñas nosotros no las podemos almacenar así texto plano. Entonces él ya tiene unos mecanismos para coger la contraseña que usted ingrese, partirla y almacenarla. Obviamente, si yo voy a poner esto en un servicio, yo no puedo enviar desde la aplicación, ¿cierto? No puedo enviar desde la aplicación hasta el servicio, pues mandar la contraseña en texto plano. Tendría que buscar un mecanismo para encriptarla y luego desencriptarla acá para luego que el servicio pues mande, aplique pues el algoritmo hash, que es el que finalmente aplica acá. Porque aquí no se almacena el password, vuelvo y repito, ni siquiera completo. Primero no es el password que el usuario ingresó, sino a través de un algoritmo matemático hace una transformación de su password, donde una parte se va a almacenar acá y otra parte se va a almacenar en otro lugar. Pero todo este mecanismo de membresía fuerte, de inclusive cuándo fue la última vez que usted se lo vio, cuándo lo creó, si su cuenta está bloqueada, si no está bloqueada, la configuración para decir cuántas veces se puede equivocar para que se bloquee, todo eso ya se lo crearon ellos. Entonces note que también me crearon unos procedimientos almacenados, porque eso pues va a hacer que sea más veloz cuando usted necesite pedir los usuarios, recuperar un password, qué sé yo, crear un usuario.
Todo eso ya está aquí definido. Y todo eso es algo que tenemos listo solamente con ese script que les pasé. Que ese script que les pasé les sirve si su base de datos va a estar en Azure. Eso les sirve para otros tipos de aplicaciones que ustedes hagan, si nunca habían utilizado pues Membership. O con ese ASP.NET SQL que les mostré ahora. Pues ahí está. Noten todo el tiempo que les va a ahorrar. Es algo que está bien hecho, por eso sugiero usarlo si usted va a crear su propio mecanismo de autenticación por formularios. Entonces utilizar este. Muy bien. Entonces se supone que esto lo podríamos invocar desde aquí o desde un servicio. Vamos a suponer que está invocado desde el servicio web, pero si es un servicio web que está en la nube, usted tendría que mandar el nombre de usuario y contraseña desde el cliente hasta allá. Si lo envía en texto plano, pues no hicimos nada, perdimos toda la seguridad. Entonces esto que estoy haciendo aquí no es la mejor forma por la explicación que le acabo de decir, lo único que le estoy mostrando es cómo se hace. Usted tiene que garantizar los elementos de seguridad. Es posible que aquí desde el aplicativo, bueno, estoy dentro de una aplicación del tipo universal, no sé si me dejarán utilizar membership. Membership providers, yo creo que sí, membership provider. No, aquí no me va a dejar. Ahí ya habría entonces, como les digo, modificar, ¿cierto? Pensar la mejor forma para hacerlo. Voy a crearme aquí un público. Es usuario, pues vamos a decir que se llama es usuario. Ese sería pues más o menos el ejemplo que ustedes harían allá. Crearía un string que se llama username. Y aquí un string que se llama password. O una variable llamada resultado. Siempre suelo hacer esto yo. Y pues aquí el resultado ya. Y aquí yo buscaría tener aquí. Entonces, para utilizar Membership Provider necesitamos aquí esta librería using system.web.security. No lo he ensayado antes en una aplicación universal. Si me lo deja de una vez colocar allá, es posible que sí, que le agreguemos aquí una referencia al system.web, ¿cierto? Aquí mirar las extensiones de lo que puedo agregar. Momento, como la idea es simplemente mostrarles cómo me puedo pegar a Membership, a SQL, o sea que toda esta capa se encuentre aquí. Pues ya saben entonces que desde el aplicativo habría que de alguna manera mandar encriptado esa información, recibirla acá, desencriptarla y poder luego hacer el validation. Entonces aquí digamos que en el Membership Provider existe algo que se llama, membership, se llama Validate User, en el cual el que va a hacer invocar ese procedimiento almacenado allá. Entonces yo le voy a pasar a él el username que me mande, y él va a hacer todo por mí. Bueno, aquí es username como él hace todo ese proceso por mí. Si necesito crear un usuario, también está el membership.createUser y entonces aquí están. Solamente necesitamos crear el usuario con el nombre de usuario y contraseña, pues envíenlo. Pero si también con el email, entonces hay un método recargado. Pero si hay pregunta clave, la palabra de que si es aprobado y todo eso, lo puede también utilizar. Cualquiera de estos, entonces usted lo puede usar. Entonces yo recomiendo mucho este mecanismo para crear los usuarios, para validarlos, aquí utilizando Membership. Membership entonces, como le digo, es como una especie de framework, toda una estructura para usted poderse conectar y validar. Y su aplicación a través de esta estructura puede utilizar perfiles, manejo de roles inclusive. Puedo tener aquí un get role, get users in role, aquí algo relacionado con los roles.
puedo eliminar usuarios, entre otros. Obviamente pues hay otra cosa que se llama el role provider, que es diferente pues al membership. De ese entonces ustedes podrían obtener, por ejemplo, si los usuarios están en ese rol. Aquí con roles, pues yo podría acceder es get role, get user in role, entre otras cosas. Para poder usar esto, pues no es simplemente agregar aquí la librería del system.websecurity y buscar aquí cómo agregársela, si lo podemos usar desde una aplicación universal. Sino que también dentro de este, como estamos aquí en el servicio, para poder configurar bien ese membership, tenemos que venir aquí al web config y hacer otras configuraciones, como por ejemplo, tenemos que decirle cuál es la connection string. Entonces, para poder decirle a él la connection string, pues simplemente podemos crear acá, digamos aquí, va a crear este tab. Entonces usted le puede colocar el nombre, entonces se llama my connection. Y aquí iría pues la cadena de conexión que ustedes le entregaron allá, pues que obviamente no es esta, sino este es un ejemplo, que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces hay que agregarle esta cadena de conexión. Después, dentro, pues si usted va a manejar roles y también membership, les voy a pasar, es este que se encuentra aquí. Te le digo aquí copy y aquí dentro de este system web voy a agregar estos otros elementos. Igual lo pueden encontrar ustedes en la web o aquí pues en el video revisándolo. Noten que aquí lo que estoy haciendo es decirle, ven, vamos a manejar roles. De hecho vamos a agregar otro elemento que se llama, que el tipo de autenticación que estamos utilizando en este servicio es autenticación de tipo de formularios. Eso es lo primero. ¿Dónde lo estoy poniendo? Dentro de system.web. Luego en el role manager decirle que lo quiero habilitar. Esto sí, solo sí, usted va a utilizar manejo de roles. Es posible que lo haga. Entonces aquí, luego en el role manager, yo limpio porque generalmente él va a utilizar el de la máquina. Aquí me pego al connection string que no se llama MyASP.NET, sino que yo le acabé de cambiar el nombre. Entonces me voy a cerciorar bien de que en esa connection el nombre de mi connection string. Aquí, para efectos del ejemplo, voy a actualizarlo en este lugar. Mismo pues con el resto de configuraciones, esto es pues como lo necesario. Aquí vamos a, esto es toda la parte que tiene que ver con el role manager. Esto es lo que tiene que ver con el membership. Bueno, si me volvemos con este enter aquí. Aquí están los proveedores, limpia cualquier provider que haya. Agreguemos este nombre a este nuevo provider. La connection string que va a utilizar este provider es esta connection string que yo creé acá arriba. ¿Cierto? Siempre y aquí es donde ya lo puedo yo configurar. Yo quiero permitir que haya un password retrieval false, true o false, como usted lo quiera decir. Si pueden resetear el password, entonces también defino true o false. Y toda esta es la configuración pues básica que vamos a tener. Obviamente aquí en aplicación name, pues mándele el nombre de su aplicación. Y eso es todo lo que tendríamos que agregarle y ya con esto nuestra aplicación está ya listo para usar autenticación. ¿Qué tiene que hacer usted? Pues obviamente crear aquí, si creo este método llamado es usuario, recuerde que aquí tiene que haber creado un operation contract, ¿cierto? Debe haber creado aquí un operation contract para un bool llamado es usuario. Es recibe un string llamado username y un string llamado password. La definición punto y coma. Y aquí pues ya estaría la que es la implementación.
lo que está haciendo aquí solamente recibiendo esos datos y desde aquí lo crearía. De nuevo insisto, ojo, si va a utilizar un servicio como lo estoy haciendo en este ejemplo, si usted manda desde su aplicación el nombre de usuario y contraseña en texto plano, pues serán visibles por cualquier persona que quiera filtrar ello. O lo manda a través de un canal HTTPS, bueno, cualquier mecanismo de seguridad. O si está obviamente en una WPF, va a poder usar sin ningún problema Membership Provider. Me queda la duda hoy, todavía hay algunos elementos por actualizar de las Universal Windows, pero es posible que pueda también dentro de una Universal Windows agregar este Membership. Esto es más que todo a nivel general lo que les quería mostrar hoy, espero pues que les sirva para lo que van a aplicar a sus desarrollos de software, sean móviles o cualquier otro. Hasta luego.